Desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega agua Cerros de la Riva, agua fresca de manantial que te permitirá vivir en equilibrio, proteger tu salud y la de tu familia, libre de sustancias químicas, envasada sin alterar su naturaleza a 2000 metros de altura. Agua Cerros de la Riva, naturalmente neutral. Búscanos como cerrosdelarriba@gmail.com. Llámanos al 8374-3229. Cerros de la Riva, Live Spring Water. ¿Querés protegerte, reducir tu huella carbono y apoyar a las mujeres costarricenses cabezas de hogar? En Todo Limpio CR contamos con los mejores cubrebocas, elaborados con una tela suave que se ajusta bien a la cara y una capa externa antifluidos de alta protección que te permite lavar el cubrebocas y reutilizarlo fácilmente. Protegete vos, a tu familia y al talento humano de la empresa. Comunícate con nosotros al 8761-2727. En Todo Limpio CR estamos con vos. En Tropical nos sale natural cuidarte. Por eso todos nuestros productos aportan vitamina C y antioxidantes a tu organismo. Estos beneficios ayudan al funcionamiento normal de tu sistema inmunológico. Que cuidarte sea una razón más para disfrutar de tu Tropical. Tropical, hecho con 100% fruta y té natural. Vuelven la lotería, los chances y las raspaditas, con los planes de premios que ya conoce y nuevas sorpresas. Apoya a su vendedor de toda la vida. Junta de Protección Social, 175 años de hacer el bien. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Inicia Innovus CRC, un programa en donde abordamos la gestión de la innovación como eje fundamental para el desarrollo, utilizando herramientas para la generación de fuentes de ventajas competitivas. Con Jack Torres Leandro, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos para todos. Bueno, sábado 27 de junio. Se fue el primer semestre del año y seguimos en pie de lucha, sin temor alguno, promoviendo la innovación. Hoy, un programa denominado Bujías de Desarrollo. Si usted se pone a analizar el motor de crecimiento o un motor de combustión, utiliza bujías, diferentes canales, diferentes avenidas de precisión tecnológica que hacen funcionar un dispositivo mecánico. Y esa va a ser la línea de ahora en adelante. Costa Rica ha caído en un estado de inercia y hoy pretendemos motivar, tal y como lo hizo mi colega productor Mario Varela, donde si bien estamos cuesta arriba, podemos salir adelante. Y hoy, ventanas de oportunidades en cuanto a la generación de nuevos negocios. Específicamente, partimos de una industria, la agricultura. Hablaremos como una innovación de tipo frugal, flexible y sobre todo eficiente, pensada para generar un valor agregado, un acto y un hecho. Eso es la innovación que estamos promoviendo. Pero antes quisiera dar unas palabras muy sentidas con todo esto que está sucediendo en temas de el COVID, la desaceleración económica, la economía de la escasez que vivimos y cómo poder transformar todo esto en oportunidades para la generación de nuevos negocios. Cuando el objetivo es promocionar el crecimiento, encabezado por la innovación, es fundamental comprender las funciones que pueden desempeñar tanto el sector público como el sector privado. Hacerlo requiere entender no solo la importancia del ecosistema de innovación, sino también
lo que cada agente aporta a esta dinámica de trabajo. Asumir que el sector público puede, a lo sumo, incentivar la innovación o reactivar la economía por sí sola es seguir viviendo en el sueño de los justos. Incentivar la innovación liderada tanto por el sector público como el sector privado es la dirección correcta, pero no a través de subsidios, no a través de la reducción de impuestos. Eso no es sostenible. Caeremos en decisiones de asistencialismo y no moveremos la economía a otros estados o a otros niveles de desarrollo. No prestar atención a estos elementos van a seguir teniendo un impacto en las asociaciones público-privadas que se han creado potencialmente, y así lo voy a decir, parasitarias en lugar de simbióticas. Y esto hemos visto cómo ha servido para dilapidar en incentivos ineficaces, incluyendo de todo tipo, hasta recortes impositivos que se están pensando que a la postre se pudieran invertir de una manera más efectiva. Comprender el papel del Estado es fundamental. Pero más allá del Estado, de la importancia del carácter colectivo de la innovación. En ella tienen que interactuar diferentes tipos de empresas, grandes y pequeñas, diferentes instrumentos financieros y sobre todo el uso correcto de las políticas de Estado, de sus instituciones y sus departamentos. A veces, de forma imprevisible y arriesgada, se tienen que tomar las decisiones con valentía, sin temor, para alcanzar los objetivos deseados. Durante años hemos visto, o se ha al menos visualizado en el ambiente, que la innovación es el resultado de la investigación y el desarrollo, y esto no es solo así. Tiene que ser a partir del conocimiento que sea difundido en toda la economía. Las conexiones dinámicas entre la ciencia, la academia y la industria son una forma y serán la ruta correcta para sostener el crecimiento económico deseado. Pero aquí sigo insistiendo. Vivimos en el sueño de los justos. Es momento de solicitarlo con toda la vehemencia del mundo al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo dejar de jugar de ping-pong. Sí, así como lo oye, de ping-pong. Dejando de lado los egos, las agendas feudales, para requerirles promover herramientas y medios para la configuración de nuevos mercados. Esto requiere que el crecimiento no solo sea inteligente, sino también inclusivo y sostenible. Al final del día, si no tenemos esa inclusividad, muchos compatriotas se quedarán rezagados en el camino y ya es suficiente. Nuestro país vive hambre y es hora de que el conocimiento trasiegue y que realmente desde nuestras trincheras nos la creamos. Lo que se necesita en la actualidad es una perspectiva y una visión de sistema, pero no solamente en el papel y no desde un punto de vista mitológico, como a veces vemos en algunas de las portadas de los medios de comunicación, sino todos jugando su rol, su posición en esta cancha, en este partido que se llama reactivación económica. Como he afirmado en otras ocasiones, la brecha existente en el conocimiento, en la educación, hay que empezar a cerrarla.
Y el Estado como tal debe fomentar el uso del riesgo para la generación de avances tecnológicos. Hemos venido gateando con lo que se está haciendo con el cloromiro picado, pero que esto no sea momentáneo, sino que sea sostenible. Y no es suficiente. Cito un ejemplo concreto. Si tenemos escasez de respiradores en el mundo, pregunto, ¿por qué no estamos consolidando un sistema de producción masiva a nivel nacional? ¿Dónde está el director de orquesta? Y cada uno de sus jefes de instrumentos. Tal y como ha sido investigado desde la ciencia, cualquier persona que haya trabajado en el sector privado ha también encontrado empresas burocráticas e inerciales. Y aquí voy a poner un ejemplo. Vivimos momentos de confinamiento. Se viene la reapertura de los negocios. Y muchos de ellos no habían aprendido lo que este confinamiento les dio. Mantuvieron su pensamiento lineal. Siguieron pensando en esas victorias pasadas. ¿Dónde está la reconversión del pensamiento, de la creatividad para proponer nuevos negocios? No hay nada, Costa Rica, en el sector privado que lo haga menos innovador que el sector público. Si bien usted me puede decir, pero hay una burocracia de trámites, hay una maraña de trámites. Sí, está bien, digamos todos los peros, pero al otro lado de la acera, pongamos las soluciones. Al negar la capacidad de los sectores como tal, muchos de los expertos en estrategia y en cambio organizativo se han centrado en promover las condiciones necesarias para dinamizar las organizaciones y con ello que se puedan reconfigurar sus recursos y capacidades. Una vez lo planteé, yo no sé si Chava se recordará. Los jóvenes graduados hoy en día no quieren trabajar en las instituciones del Estado. Quieren ir a trabajar a las empresas privadas. Y muchos, en algún momento, como lo había citado el estudio de Sid Gallup, 3 de cada 10 costarricenses tenían toda la intención de estudiar en el exterior y quedarse trabajando en otras latitudes. Debemos empezar a construir el tipo de sociedad en la que queremos vivir y en la que queremos que vivan nuestros hijos, de una forma en donde dejemos esos mitos de lado del Estado y reconozcamos quien quiera que esté al frente, cualquier color político, cualquier bandera, tenemos que tener una misión superior. Solucionar problemas, como lo hizo en su momento Estados Unidos con el presidente John F. Kennedy, 1980, Chava, mandó al primer hombre a la luna. Lo vaticinó y dijo, sí podemos. Y Costa Rica tiene todo para hacerlo. Tenemos una incubación de conocimiento impulsada por la academia. Ese recurso que es inagotable, que nunca va a escasear, se puede usar las veces que se quiera. Pero nos mata la visión de corto plazo. Y con ello quiero reafirmar las palabras del doctor Martin Luther King. No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, ni los deshonestos, inclusive de los que no tienen ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos, que se quedan esperando a ver qué sucede. Desde este programa nos hemos querido implicar a presentar soluciones concretas y puntuales, y hoy no va a ser la excepción. Bujías de desarrollo,
vamos a empezar a promoverlas. Hoy, desde el Internet de las Cosas, hablaremos con un costarricense, ingeniero en sistemas, máster en Big Data y Business Intelligence de la Universidad de Nextips y Universidad de Lleida en Madrid. Bonito lugar. Certificado en redes de Broadcom en Minnesota, Estados Unidos, y administrador de servidores Linux por la Universidad Nacional de Costa Rica. Cofundador y gerente tecnológico de Iamantech. Científico de datos en UPS, Estados Unidos. Líder país en una organización sin fines de lucro llamada Saturdays, Costa Rica. Interesante ese nombre. Ha laborado en la empresa privada por más de 12 años como ingeniero y líder de operaciones con más de 100 personas. Amante de la física, la ciencia, y esto es lo que me encantó cuando lo puso en su semblanza, y de cómo hacer la tecnología más accesible para todas y todos. Eso se llama fomentar la economía del bien común. Y estoy hablando del ingeniero Rodrigo Herrera. Rodrigo, bienvenida a tu programa y la que será de ahora en adelante tu casa, Innovus CRC. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muchas gracias, Jack. Todo bien, gracias a Dios, aquí pues en casa, como se debe. Muchísimas gracias por el espacio y sí, así como lo indicas, siempre he tratado de buscar esa forma, ¿no? De cómo compartir ese conocimiento y unir fuerzas para generar un mayor impacto a aquellos que tal vez no han tenido las oportunidades que otros sí hemos tenido. Bueno, y agradecer también al candidato doctor Gabriel Silva Atencio, que también es parte de esta casa y este programa. Correcto. Por habernos logrado vincular y tener de primera mano y conversar de algo que nos apasiona: tecnología, Internet de las Cosas y en inglés AI, pero le diremos inteligencia artificial. Pero, Rodrigo, cuando nosotros hablamos de Internet de las Cosas, uno piensa en los sensores, uno piensa en dispositivos que pueden recolectar datos, pero se ha venido dando una maraña y toda una satanización del uso de los datos en Costa Rica. Y hemos visto también en otras latitudes cómo el Foro Económico Mundial ha establecido protocolos para el uso y el resguardo de la información. Y esto específicamente es para la anonimización de los mismos, ¿verdad? Pero aquí quisiera enfocarme más allá de esto, desde un punto de vista, vamos a empezar en un punto de vista contextual, competitividad país. En tu experiencia, ¿cómo miras la introducción de las tecnologías emergentes en nuestras diferentes industrias, específicamente en una que es muy necesitada, la agricultura? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bien, bueno, es un tema bastante interesante y es interesante cómo lo mencionas, ¿verdad? Donde sí ha sido casi satanizada el ingreso de varias tecnologías ahora que está la inteligencia artificial que mencionas. Y principalmente en el ámbito de agricultura es algo que debemos de ponerle un foco, una luz de enfoque a la importancia que esto conlleva. Al final de cuentas, sin agricultura no hay comida en la mesa, ¿verdad? Y no solo eso, sino que también se ha demostrado y se ha hecho varios estudios que principalmente la Organización de Naciones Unidas hizo hace un tiempo atrás, donde mencionaba precisamente pues que en 2050, ¿verdad?, se iba a llegar a unos 97,000 millones de personas y equivalente a que necesitaríamos 70% más de alimentos para poder sobrevivir, ¿verdad? ¿Qué conlleva de todo esto de parte de la tecnología? Bueno, que la tecnología está simplemente para una herramienta que empodere a todos aquellos agricultores, ganaderos, que necesiten llevar a cabo su producción, ¿verdad?, a un alto nivel o maximizar lo que son pues sus recursos que tienen, ¿verdad? Al final de cuentas, todo se basa en cómo evitar gastar más para poder producir
más también. Gastar menos, bueno, la idea es gastar menos para poder producir más. Sin embargo, el IoT viene a ayudar a esto, ¿no? La idea es cómo nosotros de forma, o el objetivo del IoT es cómo de forma tecnológica pasamos de la manera física a la manera digital para poder procesar esos datos que se están recabando, ¿verdad? Entonces, el IoT viene a ayudar a poder incrementar esa habilidad, recibir lo que son los datos, no solamente recibirlos, sino que ya entramos ahí los que estamos en el área de ciencia de datos, donde analizamos esos datos y buscamos soluciones para el problema que se esté dando en su momento. Y eso es algo interesante, porque aquí estamos tocando un eslabón olvidado y ahora ha venido cada vez tomando una trascendencia mayor, como lo es la cadena de suministros, ¿verdad? De acuerdo. O lo que en algunas organizaciones se les puede llamar la gerencia de las operaciones. Y aquí quisiéramos especial énfasis, porque cuando hablamos del análisis y hablamos del análisis del dato y hablamos de la información y del conocimiento que se puede generar, aquí pongo un ejemplo. Vamos a partir de lo sencillo para que los que nos escuchan puedan captar este conocimiento que pretendemos dar el día de hoy. Tienes un minifundio, ¿verdad? Donde pues tenés diferentes situaciones con el uso de la tierra. Al momento de poner un sensor, ese sensor, ¿qué empieza a hacer en la tierra? ¿Para qué yo lo puedo programar? ¿Qué elementos de información yo podría obtener? Ok, vea, eso va a depender mucho. Ahorita lo que se está haciendo es, en la parte de sensores, es el tipo de sensor. Hay algunos que ya están integrados con diferentes adquisiciones, pues, sin embargo, en la parte de agricultura lo que más se utiliza es, por ejemplo, la humedad, la toxicidad del suelo, la temperatura, ¿verdad? Que está en el ambiente también en su momento, la presión del suelo como tal. Recordemos que todo producto tiene su forma de crecimiento. No Así todos necesitan una gran cantidad de agua, otros sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo de manera individualizada puedes saber que los sensores que están en el lado derecho de tu finca son esos, por ejemplo, cebolla, que necesita un poco más de humedad, que si hablamos de, por ejemplo, no sé, cualquier otro que no necesite tanto, digamos unos chiles, que no necesite tanta agua. Entonces, en esa parte es donde usted puede sectorizar su finca y usted puede llegar a obtener la información, por ejemplo, de humedad y decir, bueno, tenemos que tener un rango, un umbral de que si pasa un 80% de humedad es mucho, es excesivo. Entonces, tengo que detener lo que es el riego, o ya sea verificar a ver si hay swampos que se están haciendo o el agua no está corriendo como debería ser en lugar físico. Al igual que hacerlo del otro lado. Como por ejemplo hay un umbral que dice que entre menor humedad, pues mayor afectación, y equivale a que si yo veo que no hay más sequedad en esa área o en diferentes áreas del mismo cultivo, entonces yo puedo tomar la decisión y decir, bueno, está precisamente en esa área, en el lado, no sé, noroeste, en la esquina, hay una acumulación de agua. Entonces verifique esa parte en específico. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Simplemente estamos ayudándole a la persona, al agricultor, a que vaya directamente al punto del problema, que tome las acciones ahí precisamente, ¿verdad? Entonces estaríamos pasando de un tema netamente subjetivo y conceptual, que los agricultores, muchos de ellos, y con los cuales hemos hablado, tienen una trayectoria envidiable, pero si vemos una tabla de sucesión natural, no hay candidatos a suceder a los agricultores. Muchos son familiares, muchos son hijos, o no lo ven como una profesión, ¿verdad? De acuerdo. Y eso es algo... Ajá, decime, por favor, porque por ahí quiero que nos concentremos. Ajá.
Y muy buen punto, y eso quería mencionar también. Es algo importante, y debido a que las generaciones han crecido, la tecnología ha aumentado, la desertización de las granjas o de las fincas se ha habido mucho, y se ha aumentado más la población en la urbanización. Eso hace que las personas no tengan ese interés, ¿verdad?, en seguir el paso de su abuelo, de seguir el paso de su padre, de seguir cultivando, sino que se busca en otros ámbitos. Entonces, a eso yo le llamo, de manera personal, le llamo una transformación de conocimiento. ¿Cuánto tiempo le tomó a ese señor o a ese abuelo o a ese papá de sacar, identificar de los productos que tiene? ¿Cuánto tiempo le tomó para poder optimizar esa parcela, esa porción de tierra, y saber que ese producto necesita tanta agua, que necesita todos los martes ir a revisarlos, que necesita tanto insecticida, y así sucesivamente? ¿Cómo él hace? La única manera que él puede transferir ese conocimiento viene siendo en que el hijo, ¿verdad?, o su familia, o la persona que quiera heredarle el detalle, o la parcela, pues es que esté ahí con él, que esté no solamente ahí, sino que haga las cosas tal y como él las está haciendo, para que vaya viendo el efecto que va generando, si le pone más insecticida o no le pone más insecticida. Entonces, eso es un efecto de prueba y error. ¿Qué es lo que viene a ayudar con todo esto? Bueno, precisamente que esa transferencia de conocimiento con un sistema, vamos a ver, si unimos fuerzas en tecnología, en el ámbito de Internet de las cosas, con los sensores, las cámaras y demás, unificarlos con lo que necesitamos, con la recaudación de datos, y le ponemos toda esa información de una manera sumamente fácil de entender y visible y accesible en una plataforma de teléfono celular o web o como sea, alguna tablet, pues cualquier persona sabe que simplemente le va a empezar a generar alertas, ¿verdad? Y ese conocimiento no tengo que transferirlo. O sea, simplemente tengo que transferir que aquí hay papas, que aquí hay chayotes, que aquí hay tomates, y seguimos adelante, ¿verdad? Entonces, el sistema es capaz, o puede llegar a ser capaz, de no solamente identificar dónde está el problema, sino notificar cuando hay un problema. Y no solamente notificar, debido a que la unión y la transferencia de conocimiento podemos llegar a, ¿cómo se dice?, a poder darle consejos a la persona de cuáles son las acciones que debe tomar, ¿verdad? Entonces aquí estás hablando de un elemento trascendental en el cual este programa ha sido muy enfático, y es tener un repositorio de conocimiento, ir creando un repositorio de conocimiento, de lo que se habla en el Project Management, de lecciones aprendidas, ¿verdad? Exacto. En diferentes temporalidades o estaciones del año, en donde se vaya teniendo un registro y un cúmulo de acciones para decir, bueno, en tal año me pasó esto, y qué curioso, los datos me empiezan a indicar otra cosa. Y Exacto. eso me va a permitir una toma de decisiones más asertiva. Ahora, Rodrigo, cuando hablamos del Internet de las cosas y hablamos de inteligencia artificial, también estamos hablando un poco de la infraestructura de telecomunicaciones necesaria, ¿verdad? Para que le pueda dar soporte a toda esta gestión necesaria. Ahora, un agricultor que nos pueda estar escuchando ahorita, básicamente en temas de infraestructura de telecomunicaciones, ¿qué necesitaría para poder hacer uso de esta tecnología y que pueda generar estos datos y poder pasar de análisis conceptuales a, como bien lo planteabas, análisis inteligentes, donde quede información y sobre esa información llegue a una aplicación o a un sitio o a un indicador, o inclusive que él pueda tener un propio plano de su finca, ¿verdad? De acuerdo. Y ahí la pueda tener sectorizada. ¿Qué tipo de tecnología de telecomunicaciones se necesitaría en términos de infraestructura? Sí, bien, ahí hay varios, y con el tiempo, recordemos que el tiempo hace no mucho atrás, antes del IoT se llamaba M2M, ¿verdad? Que era Machine to Machine, que es básicamente la comunicación de máquina a máquina, o sea, dispositivos electrónicos a dispositivos electrónicos. Con el tiempo ha aumentado un poco, ¿verdad? Y ha llevado
a que se conozca más por IoT porque se han conectado muchísimo más cosas. Ahora hasta las cafeteras también hay, ¿verdad? Sin embargo, con respecto a en ese momento se utilizaba mucho lo que era el conocido 2G, el 3G y el 4G. Bueno, ahora viene de camino el 5G. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con estas tecnologías de generación? Es que el impacto y el uso de energía es aún mucho mayor que otras que hay en el mercado. ¿Cuáles son estas otras que hay en el mercado? Bueno, hay una que se llama Sigfox y LoRa, que son tecnologías que ayudan a trabajar en una frecuencia totalmente diferente a la 3G y la 2G, donde ayudan no solamente a mayor distancia y menor cantidad de repetidores. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Digámosle que vos tenés una finca, ojalá que sea plana, ¿verdad? Estilo de esas sabanas de Guanacaste. Correcto. Donde estas sabanas de Guanacaste tenés 50 hectáreas. ¿Cómo haces para llegar a la última hectárea que a la primera hectárea, que es la que está a la par de tu casa? ¿Verdad? Esa comunicación que hay. Entonces, Sigfox tiene la ventaja de que tiene un alto alcance y en la utilización de recursos del dispositivo. Estamos hablando de la batería, ¿verdad? Es sumamente barato, es sumamente fácil de utilizar. Entonces, o sea, estamos hablando de una repetidora de señal o una extendedora de señal como un wireless que uno pone en la casa, ¿verdad? Para irradiar toda la casa. CRC 89. Es algo parecido. Ellos tienen una red, ¿verdad? Por medio de satélite. Sin embargo, la utilización de antenas que ellos tiene mayor alcance que estas antenas que nosotros pues tenemos con las 4G, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la ventaja es que si pones una antena al principio de casa, te puede abarcar los 50 hectáreas. En lugar de que si fuera 4G, en este ejemplo, tendríamos que tener dos antenas. Una a los 25, una de 0 a 0, la hectárea a 0 y otra a la hectárea 25, por ejemplo, para poder llegar a abarcar toda la finca. Claro. Entonces, el otro es la utilización y el recurso de la batería, porque imagínate que tengas sensores por todos los 50 hectáreas tuyas, ¿no? Ese terrateniente que sos, no vas a ir mes a mes, ir cambiando batería por batería, cada uno de los sensores. No. ¿Verdad? Correcto. Entonces, lo que se busca es que este tipo de tecnologías usen lo menos posible esa batería. Y se está hablando de 10 años de utilidad de una batería de estas. O sea, que sea en el marco del desarrollo sostenible, en otras palabras. Exacto. Es ahí el detalle importante, donde estás reduciendo costos. Y no solo eso, reduzcamos un poquito más de costos. ¿Qué tal si a cada uno le ponemos o ponemos un panel solar pequeño, ¿verdad? En cada porción de la finca y que cada esa porción pues distribuya esa energía a cada uno de los sensores? ¿Tenés un costo de energía? Casi que nulo. Yo creo que el único energía es la batería del carro para ir a visitarlos. Y eso sería ¿verdad? Totalmente, de todas maneras, el valor agregado. Pensando un agricultor con una visión de negocios, podría certificar esa finca en materia de sostenibilidad y buscar una certificación que le dé un respaldo para el manejo y uso de sus productos. Exacto. No solamente eso, otra cosa importante, y por ahí anda un dicho que dice que a mayor conocimiento, mayor eficiencia de sus recursos. Y no solamente mayor eficiencia de los recursos, sino mayor calidad también del producto. Entonces, si tienes conectada tu finca y sabes cuánta temperatura, cuánta humedad, cuánta presión, cuánta toxicidad tiene esa porción o ese lote de producto que estás sacando, puedes certificar la calidad del producto también. Claro, y eso le da el valor agregado que esperado, ¿verdad? Sin duda. A una mayor calidad y te genera una ventaja competitiva con respecto a otros jugadores de la industria. Pero ahora vivimos en momentos donde la economía y el uso de los recursos tiene que ser más eficiente. Entonces, partiendo de una economía del bien común, donde la solidaridad debe estar de por medio, es posible hacer economías de escala tecnológicas en fincas, en una respectiva región demográfica. Es decir, y esto es un planteamiento estratégico para la territorialidad de espacios tecnológicos, en el sentido de que si yo tengo 3 vecinos
que los 3 vecinos producimos papas, chayotes y no sé, naranjas, podríamos los 3 de manera conjunta invertir en esta tecnología, ¿verdad? Y podríamos generar un banco de datos de manera que nos sirva para ir viendo el comportamiento de la tierra, el comportamiento de los fertilizantes, el comportamiento del agua, la toxicidad de la tierra específicamente por los cambios climatológicos que tenemos, y esto ahorraría de alguna forma más a diluir los costos. ¿Es esto posible? Sí, sí, sin duda. Y no solo eso, imagínate que poder conectar las 3 fincas, ¿no? Donde entre ellos unan esas fuerzas y el costo, digámosle, de conectividad, el costo de instalación y todo lo que vayamos en adelante, digámosle, se puede repartir entre ellos. Y no solamente eso, sino que se puede también a que cada uno digámosle que en la aplicación que está en el teléfono, ¿verdad? Que ahora todos tienen la facilidad, les sea sencillo simplemente verificar la información propia. ¿Me doy a entender? Totalmente. A que la información del señor de las papas, la información del señor de los chayotes y el de las naranjas es de cada uno. Sea independiente. Y sean totalmente independientes. Sin embargo, están conectadas entre ellos y puedan utilizar esa tecnología en conjunto para poder ellos beneficiarse en conjunto también. Y hago este planteamiento, Rodrigo, porque bien sabes que las discusiones en torno al tema del Internet de las cosas e inclusive de la inteligencia artificial, machine learning o deep learning también, ¿verdad? Se ha visto quién es el propietario de los datos, ¿verdad? Eso es un tema interesante, claro. ¿Quién se beneficia de su uso? Y aquí lo que queremos es empezar a desmitificar, así como lo ha venido haciendo Mario Valera en su programa de los datos. Aquí le estamos pegando un empujón con el tema de la innovación y la tecnología, para que esa cadena tiene que ser natural, ¿verdad? No puede ser por pedazos o por bloques separados, e inclusive podríamos más adelante hablar de blockchain en otro programa. Pero acá, en estas conceptualizaciones, ¿quién es el propietario de los datos? Porque una de las preocupaciones que abunda es cómo se incrementó los ciberataques, ¿verdad? En los últimos meses por el tema del confinamiento. Entonces alguien dirá, sí, todo eso me parece muy bien, pero si le roban la información a un banco, a mí me la pueden robar también muy sencillamente. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, eso lo que le conocemos es como gobernanza del dato. Así es. Lamentablemente la ley en temas de leyes va más lento que la tecnología, ¿verdad? Sin embargo, pongámonos a pensar en precisamente esa pregunta, ¿verdad? ¿De quién son los datos? Vamos a ver, yo como persona, si llego a ayudarle y ofrecerle este servicio a cualquier agricultor, yo voy a necesitar de su finca. Voy a necesitar de aquellos productos que él está sacando para poder obtener esos datos, ¿verdad? ¿De quién son los datos? Bueno, los datos son precisamente del mismo señor de la finca, porque la finca es de él. Y los datos están ahí. ¿Que él los está recolectando? No, pero es otra cosa. Pero los datos estoy recolectando otra persona, digámosle, que es como si vos llegaras y me pidieras permiso para coger las naranjas que están en mi patio. Claro. ¿Verdad? Naranjas son mías, pero yo te estoy dando permiso a tomarlas. Que yo las tome, no las tome, eso es indiferente. Sin embargo, la importancia aquí es esto. Esto no viene para maltratar a nadie, para machacar. Esto no es la intención, sino más bien es darse cuenta de que esa información es información que le va a ayudar a él. Y no solamente esto, sino que en dado caso que se llegue al mismo acuerdo entre la persona que vaya a hacer el trabajo y el agricultor, que puedan trabajar con diferentes agricultores a nivel nacional, a nivel mundial, estamos hablando latinoamericano, digámosle, donde esta información se pueda también de una manera no compartir con ellos, sino más bien es qué información podemos sacar de todos aquellos datos que hemos recolectado para poder ayudarles y apoyarles a identificar una enfermedad que se viene traspasando, digámosle, del norte,
o se viene del sur, Claro. ¿verdad? Entonces, mira, está tal enfermedad y está viniendo. Antes estaba en Colombia, ahora pasó a Panamá. Quiere decir que puede llegar a Costa Rica. Preparémonos. Te recomendamos este tipo de productos que son los que han sido efectivos a Colombia para poder combatir eso. ¿Es inteligente? Totalmente. ¿Le va a ayudar a la persona a que no sea afectado en esa enfermedad? Totalmente. ¿Verdad? Entonces es como nosotros, con esa información que se recolecta de la finca, poder nosotros también ayudar no solamente a ese finquero, sino a otros que puedan estar ahí también. Y ese, pues claramente, pues se vea beneficiado con todo esto, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia, tal vez, de entender de quién son los datos y cómo trabajar y qué alcance podemos llegar a tener con esos datos también. Entonces, ¿verdad? Pero eso es un acuerdo. Las preocupaciones transfronterizas de los mismos, ¿verdad? Es decir, que salgan de la frontera de custodia, es como bien lo decís al final, es nada más de llegar a un acuerdo. Pero aquí quiero centrarme en otro punto interesante. El Estado de la Nación, en su último informe previo al COVID, hago la acotación previo al COVID, decía que las regiones contribuían entre un 2 y un 5% al Producto Interno Bruto, ¿verdad? Donde el 65% del GAM estaba concentrado, todo el parque empresarial, y el 85% de las ventas estaban en el GAM. Ahora vemos algunos datos de la Cámara de Comercio de Alajuela, donde el señor presidente Francisco Llobet menciona que el 400% de estas tiendas empieza a cerrar. Entonces vemos que ya el GAM empieza a dejar su producción, empieza a mostrar sus falencias por esa mentalidad fija, que bien lo dice la profesora Carol DeWitt de Stanford, que vivían de las glorias pasadas, ¿verdad? Y no se prepararon para el futuro. Y ahora yo creo que es una inmejorable oportunidad para llevar este conocimiento a las regiones y plantear un cerco estratégico de la región hacia el GAM. En este sentido, ¿qué competencias y habilidades básicas podríamos mencionar que un agricultor diga, pero yo no sé de tecnología, no sé de un sensor, no sé de una serie de cosas? Y aquí probablemente me vas a decir, Rodrigo, pero Jack, pero esto aquí lo único que hay que hacer es dar capacitación. Pero esa reticencia, ¿verdad? O no sé si es una reticencia la palabra correcta, sino ese sentir o ese temor a explorar, ¿verdad?, la tecnología y a ver sus resultados. ¿Cómo podríamos convencer en materia de conocimiento a que esto verdaderamente puede ser una bujía de desarrollo para nuestro país? Sin duda. Mira, eso que dices de ese miedo, ¿verdad?, que puede generar, me acuerda cuando de primera vez conocí el WhatsApp, ¿verdad? Y entonces fue un amigo que me dice, apareció esta aplicación y puedes mandar mensajes gratis. Y yo, no, eso es eso es de otro mundo, eso nada que ver, ¿cómo va a ser, verdad? Y entonces me lo instala y yo, wow, ¿verdad? Eso fue como cuando te iluminan la sala y ves absolutamente todo. Sí. Creo que la manera de cómo llegar a ese punto, y es totalmente entendible, usualmente son personas, y a mí me encanta lidiar con este tipo de personas, porque son esa humildad que se brota, ¿verdad? Los hace esenciales para entender más allá. Sin embargo, la unión de personas donde usted le explica, no solamente es como llegar a, mira, vamos a presentarle y esto es lo que se hace, no, sino que explicarles, vea cómo funciona, hagamos una prueba de concepto, vea las opciones que está tirando, ¿verdad? Ahora imagínense todo esto en su finca, ese tipo de detalles, pues va rompiendo, ¿verdad?, ese miedo a ir cambiando, a ir digitalizando su finca y a ir tomando decisiones de una manera más asertiva. No solamente eso, también es la visión que pueda tener la persona. ¿A qué me refiero con la visión que pueda tener la persona? Hay personas que simplemente están tranquilas con lo que tienen, ¿verdad? No todos quieren hacerlo. Están tranquilas y están conformes con lo que tienen y ya tienen su negocio puesto y no quieren moverse de ahí. Ese punto también claramente va a ser mucho más complicado que aquellos que están anuentes tal vez a escuchar, ¿verdad? Sin embargo, la manera más eficiente que se puede ir quitando ese miedo es mostrando,
¿verdad? Y eso es como cuando tienes miedo a tocar, no sé, un pajarito, o cuando estás de niño y demás, y te enseñan, ¿no? Que él no hace nada, o un perro, que él no hace nada, que no muerde y demás. Entonces, es exactamente lo mismo, es la misma psicología, veámoslo así, donde estamos viendo que hay un incremento de aceptación, pero va a ser con el tiempo. Y esto es un trabajo de campo, que ese trabajo de campo pues va a llevar claramente su tiempo, y no solo a su tiempo, sino que su inversión también en cuestiones de culturalización y democratización de conocimiento con respecto a esto. Y aquí estamos hablando de un tema de que padecemos en nuestro país, de la inmadurez en diferentes temas por el desconocimiento, precisamente. De acuerdo. Y De la acuerdo. inmadurez tecnológica es una de ellas. Aquí, ¿quién tiene que ser el director de orquesta, Rodrigo? Yo te digo una cosa, ahora que mencionas eso, en una encuesta que hicieron en febrero, no me acuerdo exactamente quién, pero bueno, hicieron una entrevista en una universidad, creo que fue la de MIT, donde hizo una entrevista a 1.300 empresas, y no son agricultores, son empresas, industrias. Y ya estoy hablando, metiendo el punto de inteligencia artificial, y es principalmente el conocimiento, donde ellos, el 80% de estas 1.300 empresas, simplemente no ponían atención a esta tecnología o este tipo de tecnologías por esa falta de conocimiento, porque no sabían en qué les podía afectar a ellos, en qué les podía beneficiar esa tecnología a ellos precisamente, ¿verdad? Entonces, cuando buscamos como mencionas, la persona, el director de orquesta que va a ir a tomar la decisión, no solamente la decisión, sino que va a ir a tomar la iniciativa, hablar con ellos, explicarle, pues viene siendo aquella persona o aquella empresa, digámosle, que gusta ayudarles a llevar a cabo ese paso adelante a la digitalización. No solamente eso, también claramente, pues, abrir puertas, ¿no? Abrir puertas de comunicación, puertas de asesoría, veámoslo, una comunidad de comunicación abierta donde los agricultores puedan hacer sus consultas, puedan llamar o puedan simplemente mandar un mensaje. De ahora que usan muchísimo, lo digo porque familiares lo tienen de esta forma, y lo que usan es pues audios, ¿verdad? Y poder escuchar esos audios y poder entablar una conversación cara a cara con ellos y entender. Claramente, pues debido a las situaciones del COVID no se puede cara a cara, pero que podamos ahí en la misma llamada aclarar esas dudas que ellos tengan para poder llevar a cabo eso, ¿verdad? Porque volvamos al mismo punto, no todos tienen el mismo pues visión o enfoque a digitalización, sino que simplemente algunos que están tranquilos ahí y otros pues quieren dar ese paso. Si los que quieren dar ese paso, pues genial. Y los otros claramente pues pueden ver pues cómo este cambio les va a ir ayudando a los que dieron el primer paso. Yo aquí quiero plantearte un caso de éxito, y lo plantea María Mazzucato, una de las promotoras más afamadas en el tema de cómo un Estado se puede volver emprendedor. Y hace ella la alusión en varias de sus publicaciones científicas a cómo el gobierno de los Estados Unidos, siendo el Estado el que podía invertir más y el que podía hacerle frente a los riesgos, ¿verdad? A la probabilidad de que sucedan las cosas o que no. Pero, y hacía la alusión ella en uno de sus escritos, cómo partía todo el tema tecnológico a partir de las fuerzas especiales en los Estados Unidos, o su unidad que se llama, en inglés es DARPA, el acrónimo es DARPA, y sobre ella se desarrolló el Internet como un medio de comunicación y proliferación de conocimiento. Luego ahí nacieron empresas, por ejemplo, como Apple, nació ahí con Steve Jobs, ¿verdad? Y también cómo se dieron el espacio para tener un Silicon Valley. Ahora aquí la pregunta del millón es, ¿será este el momento propicio para que el Estado deje de tener una visión de 4 años y podamos tener una visión de 8 y de 12 años convincente, donde podamos generar espacios tecnológicos y parques territoriales tecnológicos, donde los jóvenes puedan tener un punto de encuentro y llegar a potencializar los recursos y las capacidades de la región? ¿Será este el mejor momento? Sí, yo creo que sí. El detalle es cómo
las generaciones han ido cambiando poco a poco, ¿no? Y hablo en el tema de, por ejemplo, en la organización que vos mencionaste al principio, de Saturday AI, Sí. donde es una comunidad pues, que hacemos proyectos de inteligencia artificial Ok. para proyectos de sociales, y es esto mismo, donde la gente tiene hambre de aprender, la gente tiene hambre en innovar, en emprender, en hacer adelante esas ideas que le vinieron en la casa, ahí sentado, ¿verdad? Entonces, donde el gobierno apoye este tipo de cosas, eh, es ahí donde empieza a hacer muchísima la diferencia, ¿verdad? Y te digo por experiencia que lamentablemente a veces el mismo gobierno cierra puertas, y te digo por la anécdota que me pasó, cierra puertas simplemente porque tal vez no sea convincente o no sea conveniente para ellos, ¿verdad? En el municipio tal como tal. Entonces es como, ok, pero no todo el mercado debe ser conveniente hacia la municipalidad, ¿verdad? Debe ser conveniente hacia el pueblo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo este tipo de cosas pueden ser talleres, pueden ser discusiones, pueden ser esa transformación digital, o cómo utilizar hasta un teléfono, el tipo de aplicaciones disponibles que hay en el mercado para poder llevarlas a cabo y no solamente sacarles ese provecho, sino que puedan compartir en su comunidad también? Ese tipo de espacios son los que el gobierno es esencial que tome ese apoyo, así como lo hemos visto con esto del COVID, ¿no? O sea, hemos visto y nos hemos demostrado a nosotros mismos que entre todos trabajemos por un objetivo, se logra, Pero ¿verdad? tiene que haber un director de orquesta ahí. Tiene que existir Pero- un director de orquesta. Sin duda, Con nombres y apellidos. sin duda, porque es el que tiene esa visión y es el que tiene, va a direccionar, ¿no? A que esa innovación se dé, Que es ¿verdad? al final del día en el marco del bien común, sin De duda acuerdo, alguna. de acuerdo. Rodrigo, una pregunta final, y esta puede ser media complicada, de repente muy sencilla, pero en el marco de la frugalidad, de la flexibilidad y de la eficiencia, ¿cuál sería el costo de oportunidad de no introducir tecnologías emergentes para la reactivación económica? No meter, No introducirlas en ninguna industria, es decir, seguir haciendo lo mismo. bueno, creo que ponemos el gran ejemplo hoy día COVID, ¿no? O sea, ¿qué pasara si no tuviéramos las redes sociales, la comunicación paralela que tenemos en diferentes, a nivel del mundo? Tuviéramos tenido un problema como el cólera hace mucho, ¿no? Donde no estuviéramos preparados para ello. Entonces, no sé, no lo veo. No veo que cómo no metamos esa tecnología en la industria para poder sacarle provecho y más bien ser aún mayor, aún más eficientes a lo que llegamos. Imagínate si se cerraran negocios y estos negocios no pudieran tener alguna forma de tecnología para poder seguir laborando, ¿verdad? La economía hubiera sido peor aún. Entonces vamos a vivir una economía basada y es clarísimo, hay que hablar de una tercera economía, una economía social, solidaria, sin duda alguna de la mano de las tecnologías emergentes. Sí, estoy de acuerdo con ello. Bueno, queremos dar gracias a nuestro invitado de hoy, Rodrigo. Un placer haberte tenido hoy con nosotros, ¿verdad? Y esta será tu casa de ahora en adelante. Muchas gracias. No hablaremos Muchas gracias. solamente de este tema. Mira que ya se nos fue el tiempo rápido. Yo estoy viendo a mi jefe en controles, conocido como Chava, donde ya me va a levantar la bandera de Time's Up, ¿verdad? Pero hay que seguir empujando estos temas. Hay que seguirlos hablando, hay que seguirlos comentando. Y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Ahora vamos a hacer un cierre nosotros, un pequeño cierre importante de cara a este conversatorio que hemos escuchado. Y aquí 5 ideas principales. El uso de la tecnología emergente, específicamente el Internet de las Cosas, no es exclusiva, porque seguiremos hablando el próximo sábado, probablemente blockchain o inteligencia artificial o RPA, los procesos de robótica automatizados. Pero lo que busca es
pasar de la rutina o de los aspectos manuales a procesos exponenciales. Y ahí per se ya hay un cambio cultural que nos está generando. Y esto no debe ser la limitante para adoptarlo. Más bien tiene que verse como una oportunidad real. Ahora, al vivir en una economía de la escasez, pues aquí estamos planteando estrategias de cómo salir adelante. Esta bujía llamada Internet de las Cosas. Para abordar problemas sistemáticos como el uso eficiente de la energía. Lo explicaba muy bien nuestro invitado, el ingeniero Rodrigo Herrera. Los sistemas de tráfico, por ejemplo, las emisiones globales, por ejemplo. Todo esto puede impactar de manera positiva al ambiente. Y aquí estamos hablando ya del cumplimiento y de la contribución a los objetivos del desarrollo sostenible. El Internet de las Cosas, señoras y señores, no es solamente el dispositivo per se, sino su valor real es el uso eficiente de los datos, pasar de un contexto conceptual allá a un contexto empírico que nos permita generar información y con ello conocimiento. Y finalmente, entender el recurso que es inagotable, que es único, siempre va a ser el conocimiento. Motivarle a explorar nuevas avenidas, a indagar qué es, cómo poder aplicarlo en su vida real. Si cada uno de nosotros empieza a tener curiosidad, a generar creatividad, y ahora que estamos en casa, a desarrollar ideas o prototipos de negocio, ya estamos de alguna forma u otra generando combustión para que ese motor de reactivación económica sea una realidad. Bueno, el tiempo se nos ha ido, no sin antes saludar a mis hijos, a Santiago y a José Pablo, y a mi esposa Ileana, que están en casa, que siempre me escuchan y me mandan sus mejores deseos. Para usted, recuerde estas palabras: ánimo, que de esta vamos a salir más fortalecidos. Hasta la próxima. Finaliza Innovus CRC, un programa en donde abordamos la gestión de la innovación como eje fundamental para el desarrollo, utilizando herramientas para la generación de fuentes de ventajas competitivas. Con Jack Torres Leandro, te esperamos los sábados de 3 a 4 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio.